la canción, de una de las canciones que cantamos, quiero que retengan 3 letras: creador de vida. El Señor es creador de vida. Y también es el creador de una vida victoriosa en nosotros. A veces cuando leemos la palabra del Señor, los que no creen, y aún nosotros también, nos encontramos con declaraciones que a primera vista parece que no son lógicas. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:18, la palabra dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, y en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pero aún para nosotros se nos hace un poco difícil entender. Por ejemplo, en Mateo 5:44, miren lo que dice la palabra: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. En Lucas, capítulo 6, 28 y 29, dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, esto Jesús lo decía, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. A primera vista, cuando nosotros escuchamos o leemos esto en la palabra de Dios, parece tan, pero tan difícil. Nosotros como argentinos estamos viviendo en varias grietas, ¿no es cierto? La grieta respecto a la política en sí, a la ideología, el tema de los pañuelitos celestes y los verdes, el tema de la pandemia, si fue larga, si es lo que tenía que ser. Pero acá el Señor nos dice que tenemos que amar a los que piensan distinto de lo que nosotros pensamos. ¿Y cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta poner en práctica que más allá de que no piensen como nosotros, más allá de que nosotros haríamos las cosas distintos, y cuando eso pasa en el hogar, cuando eso pasa en la pareja, los chicos se ven muy perjudicados cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra, y delante del chico o de los niños en general está esa tensión permanente. Esto nada más que la introducción del tema que quería presentar. El versículo 33 del capítulo 6 de San Juan dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y aquí vendría a ser el principio de lo que quiero presentarles a ustedes en esta mañana de parte del Señor. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. La semana pasada estaba hablando acerca de la oración, acerca de cómo nosotros debemos desatar el poder que el Señor quiere manifestar en nuestra vida. Por eso es tan importante la reunión de oración, y vuelvo a decirles, todos aquellos hermanos que quieran acompañar el grupo de oración, que hace muchos años que tenemos, todos los días jueves a las 6:30 de la tarde, nos reunimos algunos para orar. En esa lista que tenemos, ustedes pueden, si no pueden estar, nos llaman y nos mandan un mensajito, lo ponen en el grupo de la iglesia.
tengo esta necesidad, o de un vecino, de un amigo, de un familiar. Y nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón, pidiendo que el Señor se manifieste con poder. Y entonces, en este tiempo tan difícil, lo que yo quería compartirles es el tema de la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener frente al sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, sabemos que hay algunos sufrimientos que directa o indirectamente nos afectan. Muchas veces el sufrimiento que padecemos no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Pueden ser enfermedades congénitas o enfermedades que adquirimos durante nuestra vida. Puede ser problemas económicos, problemas sociales, injusticias que no dependen de nosotros para nada. A veces pecados. Nosotros entramos en dificultades porque hemos tomado malas decisiones y eso trae consecuencias y eso trae sufrimiento. Y cuando nosotros somos imprudentes, por ejemplo, los que manejan, los que conducen un auto, no sé, un camión, lo que sea, hay reglas para manejar, para conducirse en la ciudad o en la ruta. Y la imprudencia hace que no solamente la persona puede llegar a tener un accidente, sino que puede ese accidente provocar la muerte o la invalidez o muchas secuelas en otras personas. Entonces, cuando sufrimos, no siempre el sufrimiento es algo que es improvisado, es algo que surgió. Muchas veces nosotros mismos lo provocamos. El enojo. Cuando nos enojamos, entramos en esa situación de sufrir, porque sufre el otro con el cual estamos enojados y a la vez nosotros sufrimos. Y entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos llevar esto a los pies del Señor? ¿De qué manera nosotros podemos presentar? En cada caso es distinto. No necesariamente vamos a poder englobar, porque son muchísimas las situaciones que provocan este sufrimiento. Pero quiero leerles la historia de Sadhu Sungar Singh. Es un hindú que vivía en la región de Nepal, en la India. Él a los 16 años tuvo una crisis de fe con el hinduismo al cual pertenecía y quiso suicidarse. En esa situación, en esa circunstancia, tuvo una revelación del Señor. Eso fue en el año 1905, allá lejos y hace tiempo. Por supuesto, su padre lo echó de la casa. Un hermano dice que procuró matarlo. Él huyó y se convirtió en un misionero cristiano. Y una vez, la cuenta la tradición, pues, lo ha contado él a otros, dice que estaba en una de las laderas del Himalaya, dice que vio que avanzaba un terrible tifón, y se observó que un aguilucho revoloteaba en los aires, y pensó, pobre aguilucho, en pocos minutos el tifón lo va a despedazar. Nada de eso ocurrió. Cuando llegó el tifón, el aguilucho lo enfrentó tomando una posición adecuada. ¿Recuerdan lo que dijo nuestra hermana hace un ratito? El lugar, la obediencia y el momento justo. Dice este hombre que el aguilucho tomó la posición adecuada en un ángulo preciso y de cara al tifón. En vez de ser despedazado, aprovechó la fuerza del tifón para elevarse a las alturas y pasar por encima de la tormenta. El tifón es el día difícil del sufrimiento,
puede llegar a nuestras vidas, como les decía, de tantas formas distintas, pero está en nosotros permitir que nos despedace o poder elevarnos y superar ese sufrimiento. Anoche me hice un té de jengibre. Lo puse en el termo, cerré bien el termo y lo batí. Me serví un poquito en la taza y me pareció que todavía no tenía suficiente sabor. Volví a cerrar el termo y cuando batí me quemé con agua hirviendo toda esta parte de acá. Creo que, perdón, la parte que se nota solamente es esta parte roja, acá, ¿no? ¿Se ve? Y yo ya había preparado el mensaje. Y yo dije, bueno, me voy a poner a llorar porque me estoy quemando, porque vieron cómo me puse en agua fría primero. Después fui a buscar el Platzul, estaba vencido en el año 15, no sé para qué lo tenía en la heladera, así que lo tengo que tirar. Pero en ese momento dije, me voy a poner no, dije, bueno, me voy a calmar, puse en agua fría un buen rato, y no fue tanto, porque la parte esta, como está más, más gruesa la piel, por más que tuve agua caliente acá, ni se nota, y solamente es un pedacito. Pero en ese momento dije, bueno, no me voy a poner mal porque me quemé la mano, me cambié el reloj, ahora lo voy a tener raro en la mano derecha, en el brazo derecho, pero dije, no, me va a doler, y bueno, pero lo voy a enfrentar y lo voy a dejar en las manos del Señor. O sea que tuve también mi parte práctica anoche. Les leo. Primera Pedro, capítulo 4. Del 12 al 16, y después voy a saltar al 19. Dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se vean sometidos, como si le estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bueno, esto está hablando en realidad a los creyentes que estaban sufriendo persecución por el nombre de Jesús. Dice, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Esto es Pablo, que está escribiendo a los de Corinto. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Ojito, que el sufrimiento que tengamos no sea causa de pecados, ¿no es cierto? No sea que nosotros estemos quejándonos porque lo que hicimos estuvo mal. Pero dice, tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. En la Argentina no podemos quejarnos, ¿no es cierto? Por ahí alguna cargadita, sí, vos crees en Dios, mirá lo que te pasa, ¿viste? Vos que tanto orabas, mirá el trabajo que tenías, no lo tenés más. Puede ser que alguien nos diga, nos endilgue, menos mal que sos cristiana, mirá lo que te pasó, tu marido te engañó con otra, qué sé yo, por ejemplo, no sé, cantidades de cosas, pero no nos podemos quejar, tenemos libertad de culto, podemos decir que somos cristianos y nadie nos va a poner presos, como pasa en otros países. Los desplazados de muchos lugares justamente tienen que dejar su casa, que dejar su ciudad, porque la fe que profesan les lleva a esa instancia de no poder permanecer. En España, no creo que ahora, pero yo me acuerdo que cuando comenzó la Iglesia de los Hermanos a trabajar en Extremadura, allá en España, había una frialdad de parte de la familia a todos aquellos que se convertían al Evangelio. Es como que los hacían a un lado y trataban de hacerles sentir como que habían abandonado la tradición del catolicismo. Entonces, ellos sí que sufrían por ser cristianos, porque muchos a lo mejor querían aceptar a Jesús como Salvador, querían unirse a la Iglesia de Cristo, pero a veces, por una cuestión de no dejar a sus familias, no sentirse menospreciados, a lo mejor volvían atrás. Sigo. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas,
Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin nada que os falte. En la versión 60 dice, con sumo gozo, que tenemos que tener sumo gozo, no alegría, sumo gozo, que es mucho más cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso les decía al principio, parece algo sin sentido, parece algo que no puede ser, que cómo vamos a estar gozosos si estamos pasando por una prueba. Pero esa prueba dice que va a producir paciencia. Y cuando nos vuelva a pasar algo similar, como vamos a tener la paciencia ejercitada, vamos a poder superarlo. Cuando Juan Manuel estaba internado, la primera vez, hace 7 años, realmente él estaba muy, muy grave y los médicos nos habían explicado que él tenía cáncer, se lo habían dicho a él también, o sea que estábamos preparados para un desenlace fatal. Gracias a Dios, lo superó, siempre él sintió que esos años, que vivió 5 años, eran como una chapa, que él ya tendría que haber partido, pero bueno, había tenido esa bendición de poder seguir entre nosotros. Pero cuando el 15 de julio de hace 2 años me llamaron por teléfono a las 4 de la mañana para decirme que los médicos habían pedido que la familia se acerque al sanatorio, yo primero pensé que había fallecido. Digo, no puede ser si lo van a operar mañana, lo iban a operar el lunes. Y bueno, llegamos y no, estaba muy, muy grave, había entrado como en coma, y después falleció a las 8 de la mañana. Y en ese momento era una cosa tan increíble, porque yo no lo sentí como que estaba tan grave, no me había dado cuenta o no nos habían avisado que estaba tan grave, sabíamos que era una operación muy seria, que tenían que hacerle 5 bypass, pero el Señor nos dio una paz tan grande de saber que Él había pasado de estar con nosotros a estar con el Señor, que Él estaba en paz, que esa situación que le venía atravesando en su físico, seguramente le estaba faltando el aire, y muchas cosas que él no decía, porque Juan Manuel no era quejoso para nada. Yo le decía, anda a caminar que te hace bien. No, después voy, estoy cansado. Pero evidentemente, él estaba viviendo en su cuerpo un desgaste tan importante que, bueno, lo llevó a esa separación, digamos, a ese partir en el cuerpo. Pero sabemos que está vivo en espíritu con el Señor. Entonces, esa paz es la que da el Señor en momentos que son críticos. Uno lo extraña, muchas veces me acuerdo cómo él decía esto, cómo él hacía esto, cuánta razón tenía cuando pensaba así, y yo pensaba que no, pero él tenía razón. Pero yo recuerdo las cosas lindas, yo recuerdo todas esas cosas porque no me permito estar enganchada con el dolor, porque no es digno de una hija de Dios estar solamente pensando, ay, ahora estoy sola, ya no tengo mi compañero de toda la vida, estuvimos casados 46 años, ¿no es cierto? Y entonces uno podría decir, ay, pobrecita de mí. ¿Qué pobrecita de mí? Estuve casada 46 años con el único novio que tuve, con la única persona con la cual, con altos y bajos como todos los matrimonios, pero tantas muestras, él no era de decir te quiero ni te amo, pero él dijo, si te lo dije una vez, para que hasta que cambie de idea, no hace falta que te lo vuelva a decir. Él tenía esas cosas muy, muy simpáticas. ¿Qué querés? ¿Para qué querés que te lo repita? Y bueno, pues tenía razón, ¿sí? ¿Para qué? Si ya sabía que me amaba. Pero bueno, a veces nos gusta, ¿no? Nos gustan las mujeres que nos digan que nos quieren, pero él era muy, muy ocurrente. Y esa forma de pensar y de ser. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice que aunque estemos en una situación conflictiva, aunque estemos pasando por una prueba,
una pérdida. Yo pienso en tantas personas que están pasando situaciones, los que transcurren el COVID, a veces más, a veces menos. Este pastor que le comenté de Brasil, que estuvo en coma muchísimo tiempo, 46 días internado, entre la vida y la muerte. El otro día, no sé si todos lo vieron, hubo un videíto de una diputada que honró a los pastores que habían fallecido por COVID en este tiempo, que justamente por estar cerca de las familias que estaban pasando por situaciones, se habían contagiado, bueno, y partieron en la presencia del Señor. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto sufrimiento? Ahora, nosotros podemos rebelarnos contra una situación. Cuando pasan cosas así, las personas o se acercan más al Señor o se alejan. Cuando tienen una pérdida importante. Y podemos entonces tener esa actitud de rebelión, podemos resignarnos, decir, bueno, así, pero podemos también entender que el plan de Dios permite que pasen estas cosas, pero aún así tenemos la forma de vivirla en esa forma distinta. Por eso que decía el coro que cantamos, que Dios da vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de una vida especial, de una vida con paz. Romanos 8, 17 y 18 dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo venidera que habrá de revelarse en nosotros. Segunda Corintios 4, 16 y 17. Por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Creo que hay otra versión que habla de un peso de gloria, un peso de gloria. Pablo sufrió un montón, se acuerda que él estuvo preso, estuvo pasando por situaciones, tuvo también unos, ¿cómo se dice cuando el barco? A ver si lo dice acá en este versículo, dice... Naufragio, sí, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, en 2 Corintios, estoy leyendo 11, 23 y 27. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado, le pasó de todo. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Y después dice que es un leve, dice él, un leve y momentáneo. Y miren todas las cosas que les había pasado a Pablo. Pero nosotros, volviendo a nuestro diario vivir, ¿cómo vamos a enfrentar? Cuando nos enojamos, vamos a permanecer en el enojo y vamos a seguir reclamándole, porque vos me dijiste, porque vos me hiciste, porque vos tendrías que haber hecho esto y hiciste lo otro. No, ¿para qué? Nos llenamos de esa carga de reproches que nos hacen peor a nosotros que al otro que le estamos reprochando. Cuando nosotros estamos permanentemente quejándonos, porque a mí me pasó, ya que nosotros estamos en esta situación porque somos, no, todos estamos pasando la pandemia, todos estamos pasando esta cuarentena eterna. Entonces,
como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Bueno, nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos el poder de la oración, tenemos los hermanos, tenemos la familia de Cristo. ¡Qué cosa maravillosa! Tenemos llamamos por teléfono, mandamos ¿qué hizo Andrés? ¿Qué hiciste, Andrés, el domingo pasado? Estás en línea. ¿Qué hiciste el domingo cuando el nene tenía fiebre? Mensaje de una. Mensaje. Inmediato. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediato. Levanten la mano los que oraron por Fran. Inmediatamente la iglesia, como guerreros, pusimos a Fran en oración, ¿no es cierto? Todos oramos. Cuando Edelma se descompuso, ahí nomás, mensaje a la iglesia, Edelma, van a llevarle en una ambulancia al hospital, le van a hacer unos estudios. Toda la iglesia orando, cuando hay una necesidad. No nos quejamos, no estamos, no. Los cristianos no estamos criticando, porque eso nos hace mal, eso trae sufrimiento a nuestra vida. Si tenemos relaciones difíciles con compañeros de trabajo, en la familia, no insistimos en eso, no estamos ahí para estar juzgando al otro. Nosotros tenemos que esas relaciones interpersonales, tenemos que sanarlas. Y la sanidad viene cuando nosotros hacemos nuestra parte. La palabra dice que en lo que dependa de nosotros que estemos en paz con todos. Bueno, si se enojan con nosotros, vamos a pedir perdón si corresponde, y si no, vamos a esperar que el Señor obre. Pero nosotros tenemos, ¿vieron El Cuarto de Guerra? Esa película que les recomendé, ¿alguno la vio? Está en Netflix. Tienen que verla, de ver para la semana que viene. No, háganme caso, les van a decir un montón. Es buenísima, es una película hermosísima. Bueno, entonces, conflicto que tenemos, conflicto que si lo dejamos al Señor. Oramos con fe. Cuarto de guerra se llama. La palabra no ayuda porque uno piensa que es guerra, pero nada que ver, es guerra espiritual. El cuarto de guerra es el lugar donde la protagonista había vaciado un lugarcito en su casa y había pegado en la pared, había pegado textos y temas de oración. Y ahí tenía su encuentro, su lugar seguro, por eso ese era el cuarto de guerra. Yo cuando vi cuarto de guerra jamás lo hubiera puesto, porque no sabía la historia de la película, pero yo se las conté. Muy bien, entonces, volvamos al principio, la canción decía, dador de vida. Esa es la vida que el Señor quiere darnos. Una vida con sufrimiento, sí. Con sufrimiento, sí. ¿Nos vamos a enfermar? Sí. ¿Nos vamos a quemar con agua caliente? Sí. Sí, seguro. ¿Vamos a perder a nuestros seres queridos? Sí. Y nos vamos a ir nosotros también y vamos a dejar. Cuando yo me vaya, calculo que, no sé si ustedes, pero mi familia seguro que va a estar sintiendo la pérdida porque yo ya no voy a estar. Pero aún así, en todas las situaciones, el Señor, hay un versículo que habla de que todo, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8, 28, ¿sí? Dice todo. Y bueno, en ese todo hay de todo, Cosas, repasando, cosas que no tienen que ver con nuestras acciones, pero hay cosas que tienen que ver con nuestras acciones. Y ni les cuento cuando nosotros hacemos algo que hacemos sufrir a otro. Qué feo, ¿no? Qué feo cuando nosotros hacemos cosas que hacen sufrir. Qué feo es eso. Pero ¿quién no hizo sufrir a otro? Yo seguro. Yo seguro que he hecho muchas veces eso. Bueno, que tengamos revelación de parte del Señor para sanar las relaciones, sanar todas aquellas cosas que esté en nuestras manos. Y Romanos, siguiendo 8:28, leí recién, ahora voy a leer el 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, y aquí vamos a terminar. Ahora vamos a cantar una canción que habla justamente acerca de que Él lucha por nosotros. No importa cuán grave es la prueba que estemos pasando, tenemos en el Señor ese socio que en la cruz llevó nuestras enfermedades, que en la cruz llevó nuestras rebeliones y que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Yo pienso que la revelación del Señor permanente en nuestras vidas es el que nos hace enfocar en lo que Dios quiere y buscar siempre la mirada del Señor en cuanto a las situaciones que nos toca vivir. No nuestra mirada, porque nuestra mirada es muy finita, es muy, muy angosta, sino abrirnos. Y como el aguilucho cuando viene, usar esa situación adversa para volar por sobre la tormenta, descansando en el Señor.